Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy miércoles 16 de mayo del año 2012 les traemos otra edición de Agenda Nacional que será la última hasta las elecciones, en la cual haremos análisis en terreno particular y general, nacional e internacional del acontecer político y económico. Y bueno, desde luego vamos a hacer nuestros comentarios finales en este proceso que desemboca el domingo 20 de mayo. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante el programa haremos comentarios también sobre el acontecer internacional que ya está pesando en el futuro de los dominicanos. Pues bien, aquí vamos a comenzar con el tema internacional. En el día de ayer, los titulares del país decían: la desconfianza acorrala a España, récord de la prima de riesgo por las dudas sobre la banca y la crisis griega. Hay que recordar que España tiene una reina griega, pero en ese interesante libro de la última entrevista a la reina Sofía, donde una sagaz periodista española saca muchas informaciones interesantes para todo aquel que, como nosotros, no solamente nos interesa conocer esas realidades, sino que necesitamos conocerlas, por aquello de la dependencia, porque España ha jugado a la dependencia otra vez, con su cumbre iberoamericana, el invento ese que le dio mucho éxito y muy buen resultado a las empresas españolas en su reconquista de América. Bueno, ya comentábamos el otro día que no solamente se agredió el ambiente de esos eventos anuales que siempre presidía el monarca español, sino que se le fue la mano y él se encargó de liquidar las posibilidades de ese evento cuando chocó de frente con Chávez, que decíamos, no podemos dudar que Chávez estuviera fuera de orden, pero el que definitivamente estuvo fuera de orden fue el rey Juan Carlos, con aquel exabrupto de ¿por qué no te callas? Entonces, ahora se está viendo la otra parte, y es que toda la penetración que se hizo de las economías dependientes y abiertas por las políticas neoliberales a toda la inversión extranjera, bueno, pues vino la inversión española también hacia nuestras economías, que como todo proceso de apoderamiento no traen, sino vienen a llevarse, ¿no? Y de eso se trata la política neoliberal, y nosotros decíamos, nuestra crítica a este proceso electoral es que dónde están las opciones para escapar del modelo neoliberal. Pero vamos a terminar con los titulares del país. Y decíamos entonces que España tiene una reina griega, pero Grecia tiene una realeza que no es griega, sino es danesa o alemana. Entonces, esas son las realidades complejas de Europa. De alguna manera, Grecia está arrastrando a Europa entera, no solamente a España. Dice acá, el Banco Central Europeo y Bruselas rompen el tabú sobre la salida de Grecia del euro. Eso es de las cosas que están planteando, que dijo el expresidente, porque ya es ex Sarkozy, porque ya entregó a Hollande, el nuevo presidente francés, que si hubiera sido por él, Grecia no hubiera entrado nunca a la zona euro. Ahora se está debatiendo si se queda. ¿Por qué? Bueno, porque el desastre amenaza con desestabilizar a la zona euro en su totalidad. Pero no creemos que eso va a resolver nada, Y desde luego,
nosotros no somos economistas, pero como hemos tenido tantos aciertos en la economía, pues nos atrevemos a hacer un vaticinio de que sacar a Grecia de la zona euro no va a resolver nada. Dice acá en el titular de hoy, El País, el desgobierno griego arrastra a Europa a un mes de angustia. Merkel y Hollande defienden juntos que Grecia siga en el euro. O sea, Hollande es el nuevo presidente de Francia y Merkel es la primer ministro de Alemania. Entonces, esa es la situación. Una economía mundial desestabilizada completamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque se jugó al casino financiero, bancario, monetario. Y eso ha producido, como todos los juegos de azar, que algunos ganen, generalmente son muy pocos, y muchos pierdan, que generalmente son muchos. Entonces, entrando ya en el ámbito local, bueno, pues nada, estamos en la jornada final, no hay absolutamente nada en el horizonte. ¿Por qué? Por lo que señalábamos hace un momento, cuáles son las opciones para salir de esta trampa de apoderamiento, de liquidación de la soberanía y de la autodeterminación. ¿Cómo puede existir democracia donde se ha entregado la autodeterminación, que es la potestad de un pueblo para autogobernarse? No estamos hablando de palabras bonitas, ¿eh? Democracia significa que se impone la voluntad de la mayoría, y así debería ser donde quiera que se reparta justicia. Es decir, que las cosas las decida la mayoría y siempre en una forma que sea beneficiosa para esa mayoría. Y no al revés, de que las cosas sean beneficiosas para una minoría y que queden perjudicados entonces la mayoría. Eso ya se convierte a la inversa o en un reino absolutista, un reinado absolutista o una dictadura absolutista, que viene a ser lo mismo. O sea, un rey que es monarca absoluto y un dictador que es dictador absoluto es la misma cosa. No importa que tenga de título presidente, porque en fin de cuentas, si el presidente tiene el control de todos los poderes, entonces no estamos frente a un presidente, porque la democracia supone la división de los poderes, es decir, trata de que no exista una concentración de poderes para que pueda existir el debate de las ideas y se pueda conocer en profundidad cada cosa que se decida. Eso es democracia. Y hacer lo otro, bueno, es lo que tenemos ahora aquí. Tenemos un presidente que es presidente de la República, el presidente del partido de gobierno, es presidente de Funglode, que es la entidad que se ha creado en 12 años de ejercicio del poder, con recursos que no se sabe cómo llegaron ahí, pero que son cuantiosos, y desde donde se difunde como una universidad el pensamiento neoliberal, que es el tóxico, que significa entreguismo, liquidación de soberanía a la juventud dominicana. Eso se hace ahí, en Funglode. Entonces, el presidente de la República es también presidente del Consejo de la Magistratura, es el que pone los jueces de la Suprema Corte, pone los jueces de la Junta Central Electoral, controla todo, desde el partido controla entonces las oportunidades de alcanzar las posiciones en el Congreso y por tanto controla también las decisiones del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una dictadura. ¿Cuál es la diferencia entre esto que tenemos y el régimen de Trujillo? Dígame. Yo quisiera ir a un debate donde me digan cuál es la diferencia que tenemos. Los muertos. Bueno, Trujillo mandó a matar gente. Ahora nos encontramos con una verdad que mucha gente no quiere aceptar,
que la mayor parte de los muertos, sobre todo en la parte final del régimen de Trujillo, los hizo un agente de la CIA que se llamó Johnny Aves, que persiguió a la juventud dominicana, hizo atentados en el exterior y lo hizo todo a nombre de Trujillo. Bueno, a nombre de Trujillo hicieron muchas cosas, sobre todo los amos del perro, porque al fin de cuentas Trujillo fue una criatura de la plutocracia internacional que ocupó este país 8 años y para irse lo dejó ocupado con un ejército que era dominicano, pero que en realidad en su esencia era extranjero y tenía como comandante a un infante de marina que se llamaba Rafael Leonidas Trujillo, formado por ellos, seleccionado por ellos, y adiestrado por ellos, equipado por ellos, ¿para hacer qué? Bueno, para hacer lo que ellos le decían desde allá. Entonces eso es lo que nosotros teníamos, hasta una parte de su régimen en donde él comenzó a voltear la cosa. Y entonces pasó de la gracia a la desgracia que culminó el 30 de mayo de 1961, cuando en un complot orientado por la CIA se le dio muerte a Trujillo. Entonces, la vida dominicana se nutre de muchas cosas que no se conocen o que se quieren desconocer, porque en definitiva es mejor dejar las cosas así como están, a que nos pongamos a escarbar, pero dice aquel pensamiento fundamental de que la verdad nos hará libres, que si nosotros no sabemos la verdad no vamos a ser libres porque siempre vamos a estar presos por la mentira. Entonces cuando tenemos un ente que difunde la mentira y lo difunde en la cabeza de los jóvenes, se nos está condenando a que el neoliberalismo sea el pensamiento de la juventud que se está lanzando por primera vez, a veces en el plano político, y ahí se dan cursos de especialización en cuestiones de negociaciones comerciales. ¿Cuáles son las negociaciones comerciales? Bueno, podrías representar al país en un desastre como el CAFTA, ¿verdad? Y los jóvenes creen que se están preparando para hacer algo beneficioso para la nación, y lo que están es enterrando la capacidad productiva y la llamada competitividad, si es que eso existe, del empresariado dominicano. Haremos un paréntesis y volvemos en un minuto. Bueno, un detalle interesante es que el empresariado, el CONEP, ha decidido auspiciar una encuesta a boca de urna. Y la Junta Central Electoral ha estado en contra de eso. Pero desde luego la Junta Central Electoral está presidida por un cuadro del partido de gobierno. Pero hasta ahora parece que esa encuesta a boca de urna, que definitivamente no va a estar controlada por todos los amaracos y diabluras que se hayan podido hacer en la forma de computar los votos. Esto es una forma de verificar la verdad. Es una forma independiente de chequear qué es lo que ha pasado en el proceso electoral, qué es lo que ha pensado la gente. Entonces nosotros le damos la bienvenida a esa iniciativa del empresariado. Y aquí dice que la Junta Central Electoral ha expresado sus reservas hacia ese tipo de mediación, pero dice que la encuesta será hecha por Gallup Dominicana y se hará con una muestra de 7,000 entrevistados a nivel nacional. De modo que esto está ya presentado como un hecho y nosotros lo apoyamos. ¿Por qué? Porque hay que evitar que el domingo 20 de mayo se creen las condiciones para una confrontación violenta, que hace rato que se viene incubando desde que se articuló esa Junta Central Electoral y desde que se hicieron pactos
entre la dirección del partido de gobierno, encabezada por el presidente Fernández, y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, que estaba contrapuesto contra su candidato Hipólito Mejía. Y esa situación ha dado resultado una tirantez que no se sabe a dónde pueda llegar dentro del PRD. Esperemos que no se traduzca a violencias. Ya vi una queja en la prensa de que en el interior, en algún lugar, habían tiroteado a una dirigente del PRD que no se había sumado a la campaña. Esas son las cosas peligrosas, pero lo más peligroso es que el presidente del partido, en este caso Miguel Vargas Maldonado, no esté militantemente trabajando para la campaña de su candidato, que salió Hipólito Mejía y no él. Estos son juegos al estilo Balaguer. Acuérdense lo que Balaguer hizo con Jacinto Peinado, ¿eh? Entonces, yo quería decir una reflexión con respecto a la izquierda dominicana. Ese desastre que significa la izquierda dominicana. En el internet ya yo vi consecuencias de eso y recibí una documentación que de verdad me dio una dimensión cabal de hasta dónde el pensamiento de la izquierda está trabado por aquel pensamiento que se ha cuadriculado en el cerebro de cada uno de los marxistas del mundo. No piensan con su cabeza, piensan con la cabeza de Karl Marx. Y el resultado de eso es que su capacidad de enfocar la realidad de hoy no puede rebasar el nivel de los análisis que hizo Karl Marx en su época. Karl Marx, alemán, judío, financiado por la banca judía, por cierto, para su trabajo intelectual. Y se dice también en algunas versiones de la historia que fue financiado también para las tareas subversivas que se hicieron a nombre de la revolución anticapitalista en aquella época. De todas maneras, da pena. La consigna que aparece en el internet ahora es: no voy a votar. O sea, no se ponen de acuerdo entre todos para presentarle una opción valedera al neoliberalismo, y no lo pueden hacer. Ya yo le expliqué que ese pensamiento que yo cité está en la introducción del libro de Daniel Stulin, La verdadera historia del grupo Bilderberg, donde él recoge la frase del príncipe Bernardo de Holanda: es difícil reeducar a la gente que ha sido educada en el nacionalismo. Es muy difícil convencerlos de que renuncien a parte de su soberanía a favor de una institución supranacional. O sea, el gran gobierno mundial que ellos han estado tratando de fabricar para gobernar a todo el mundo. Y ya casi lo lograron, pero se le ha descompuesto. Gracias a Dios. Otra de las citas que yo tengo recogida es de la visita de los hermanos Kennedy a Saigón, cuando todavía era Indochina francesa, y el encargado de negocio, apellido Gullion, se le refería la experiencia que él tenía de lo que estaba sucediendo ahí con los franceses que ya iban en retirada, pero todavía estaban en Saigón. Y le dice Gullion a Kennedy, dice acá, ¿dónde está? Dios mío. Bueno, dice: dentro de 20 años el colonialismo ya no existirá. Al llegar a los Estados Unidos volvió a difundir en un programa radiofónico, dice Jack Kennedy, el informe de las conclusiones que había llegado en ese viaje, diciendo que los rescoldos del nacionalismo
tanto tiempo latentes, asusados, reviven poderosos, y que no se enfrenta uno eficazmente al comunismo por la simple fiereza de las armas. Pero decía Gullion, aquí están. Esta gente va a perder esta batalla porque no están luchando contra el comunismo, sino contra el nacionalismo vietnamita. Es decir, se sabe que lo que es la fuerza contraria a esta liquidación de lo que son las bases de un país libre, con capacidad de desempeñarse democráticamente, porque tiene en sus manos la autodeterminación, que es poder votar libremente, sin tener, como tenemos nosotros aquí, una ley que ahora dice que durante 30 años esa ley será vigente, porque es la marca que le ha dejado este gobierno al futuro de la nación. Con eso se llama los lineamientos del plan de desarrollo, los lineamientos, la estrategia nacional de desarrollo. Pero bueno, entonces que no podemos sacudirnos del entreguismo y de la liquidación de nuestro aparato productivo nacional y de la apertura de nuestras fronteras y de la liquidación de las fronteras arancelarias nacionales. No podemos quitarnos de eso arriba en 30 años. Bueno, pues no, eso se aprobó ahí en ese Congreso, que es el que yo digo que aprueba cualquier cosa. Y yo no sé cómo vamos a bregar con eso, pero nuestro problema más inmediato es las elecciones. En esas elecciones, ninguna de las dos opciones ha planteado una posición contraria al neoliberalismo. Pero lo que tenemos por delante son, primero, unos 4 años que se suman a otros 8 años y da 12 años de continuidad, porque también hay que contar los 4 años del PRD, de un modelo neoliberal en la República Dominicana. Ahora hemos llegado al punto de que en medio de una crisis mundial de la economía, también ha hecho crisis el modelo, al extremo de que el propio presidente Fernández ha jurado del modelo neoliberal en discursos de los dientes para afuera. No ha echado para atrás absolutamente nada de lo que ha hecho en los 12 años que ha ejercido el poder. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos por delante? Nos ha dado opciones los partidos alternativos, no se pudieron ni siquiera poner de acuerdo para tener un solo presidente, o sea, un solo candidato a presidente. Los partidos alternativos que no son de izquierda. ¿Y la izquierda dónde está? Pues fragmentada, como una granada que ha explotado, no sé en cuántos pedazos. Y la consigna que tienen entonces en el internet: no voy a votar, no voten. Ajá, esa es la salida. Esa izquierda liquidó definitivamente, se lo digo aquí. Esa es mi opinión. Esa izquierda no le da absolutamente ninguna salida a ningún país. No se lo da a la República Dominicana, pero a ningún país latinoamericano tampoco. La única respuesta se la da el nacionalismo bien entendido, nosotros primero, y la solidaridad internacional después. ¿Para qué? Para que podamos todos los pequeños progresar juntos en la defensa de nuestros intereses comunes, y para que este titular que se refiere a la posibilidad de que Haití salga de la pobreza a base de la riqueza de oro y plata que tiene, se convierta realmente en una respuesta a esa pobre nación y no un nuevo episodio de asalto que quede en manos de quienes siempre han expoliado a nuestra economía. Y yo les mencionaba entonces que había un informe, aquí está. Ginette y Daniel Maturín dieron en este año en marzo, un informe diciendo que Haití está sobre un enorme pozo de petróleo. Si a eso se suma esta información sobre el oro, la plata y el cobre de las montañas, ahí está la posibilidad no solamente de que Haití deje de ser, como se dice, el país más pobre de América, que nunca lo ha sido, sino que su pueblo
deje de ser el pueblo más pobre de América. Pero nosotros también tenemos que defender lo nuestro, porque en el camino que vamos a ir junto con Haití a alcanzar el estatus de Estado fallido y del pueblo, otro de los pueblos más pobres de América. Les saludo a Leopoldo Espaillat Anita para cerrar esta jornada previa a la elección del domingo 20. Hasta luego.